¿Sabías que los huesos de un hombre muerto trajeron a otro de vuelta a la vida? La historia de Eliseo está llena de milagros asombrosos que desafían la lógica humana y muestran el poder infinito de Dios. Quédate hasta el final para descubrir cómo estas obras extraordinarias aún nos enseñan lecciones de fe y esperanza. No olvides presionar el botón de suscribirte a nuestro canal y dejar tu opinión sobre esta historia en los comentarios. Eliseo, el profeta. En las desérticas tierras de Israel se narra la increíble historia de Eliseo, un hombre cuyo poder despertaba temor en los reyes y esperanza en los creyentes. Transformó aguas tóxicas en fuentes de vida, resucitó a los muertos y dejó ciegos a ejércitos enteros, causando asombro y terror entre sus enemigos. Cada milagro que realizaba acrecentaba el misterio a su alrededor. ¿Quién era este profeta con el poder celestial y un corazón humilde? Incluso después de su muerte, Eliseo dejó una huella imborrable en la historia. Este relato nos lleva por su extraordinaria vida, un camino marcado por la fe y los milagros que desafían los límites humanos. Su historia te invitará a reflexionar sobre lo que existe más allá de nuestras capacidades terrenales. Eliseo nació en una familia modesta, en el tranquilo pueblo de Abel Meolá. Su nombre, Dios es salvación, reflejaba un destino especial. Desde niño, demostró estar destinado a algo más grande mientras ayudaba a su padre en las labores del campo, viviendo en sencillez y humildad. Un día, su vida dio un giro inesperado. El profeta Elías, conocido por su devoción y celo por Dios, colocó su manto sobre Eliseo, simbolizando un llamado divino. Sin dudarlo, Eliseo abandonó todo, su familia, su trabajo y su hogar. Aquel momento marcó el comienzo de un viaje espiritual que cambiaría su vida para siempre. Eliseo se convirtió en el fiel discípulo de Elías, uno de los más grandes profetas de Israel. Su lealtad hacia él era inquebrantable, siguiéndolo sin descanso, incluso cuando Elías intentaba disuadirlo. Eliseo sabía que el tiempo de su maestro en la tierra estaba por terminar y se negó rotundamente a dejarlo solo en sus últimos momentos. Juntos cruzaron el río Jordán, donde Elías golpeó las aguas con su manto, dividiéndolas en dos para caminar sobre tierra seca. En ese momento, Eliseo expresó su deseo, recibir una doble porción del espíritu de su maestro. Elías le aseguró que esto se cumpliría si lograba presenciar su partida celestial. De repente, un carro de fuego apareció en medio de ellos, y Elías fue llevado al cielo en un torbellino. Mientras ascendía, su manto cayó al suelo, y Eliseo lo tomó, señal de que ahora la autoridad divina estaba sobre él. Con este manto, regresó al río Jordán y, al golpear las aguas, éstas se dividieron milagrosamente, replicando el prodigio de su maestro. Desde la distancia, los demás profetas observaron este acto y reconocieron que el espíritu de Elías reposaba ahora sobre Eliseo. Este fue el primer milagro de muchos, una prueba de que Dios obraba a través de él. El hombre que alguna vez fue un humilde campesino ahora se alzaba como el profeta elegido por Dios para guiar a Israel. El primer milagro público de Eliseo tuvo lugar en Jericó, donde los habitantes se quejaban de que el agua era mala y la tierra, estéril. Eliseo pidió un cuenco de sal, lo arrojó al manantial y proclamó que Dios había sanado las aguas. De inmediato, el agua fue purificada y la tierra recobró su fertilidad. Este milagro confirmó a Eliseo como un profeta que no solo declaraba la palabra de Dios, sino que también utilizaba su poder para restaurar y dar vida. Mientras salía de Jericó, un grupo de muchachos comenzó a burlarse de Eliseo, llamándolo calvo. Ignoraban la gravedad de sus burlas contra el siervo de Dios. Eliseo los maldijo en el nombre del Señor, y en un juicio inesperado, 2 osos salieron del bosque y atacaron a 42 de ellos. Este suceso sirvió como advertencia solemne: despreciar a Dios y a sus profetas no quedaría sin consecuencias, reforzando el respeto y temor hacia Eliseo. En otra ocasión, una viuda acudió a Eliseo en busca de ayuda. Su esposo había muerto dejando deudas, y los acreedores amenazaban con tomar a sus hijos como esclavos. Eliseo le preguntó qué tenía en su casa, y ella respondió que solo poseía una jarra de aceite. Siguiendo sus instrucciones, pidió vasijas vacías a sus vecinos y comenzó a verter aceite en ellas. Milagrosamente, el aceite no dejó de fluir hasta que todas las vasijas estuvieron llenas. Vendió el aceite, pagó sus deudas y salvó a sus hijos de la esclavitud. En la ciudad de Sunem, una mujer adinerada mostró hospitalidad hacia Eliseo, ofreciéndole un lugar donde quedarse cuando pasaba por allí. Como muestra de gratitud, Eliseo le prometió que tendría un hijo, a pesar de su avanzada edad. Un año después, ella dio a luz a un niño. Sin embargo,
el gozo se tornó en dolor cuando el niño murió repentinamente. La mujer buscó a Eliseo, quien oró fervientemente por el niño y, en un acto de poder divino, se tendió sobre él. El niño recobró la vida, mostrando la misericordia de Dios y el poder de la fe. Durante una hambruna, Eliseo reunió a otros profetas y les pidió preparar un guiso. Sin saberlo, uno de ellos añadió calabazas silvestres venenosas al potaje. Al probarlo, exclamaron: «Hombre de Dios, hay muerte en la olla». Con serenidad, Eliseo arrojó un poco de harina al guiso, y el veneno fue neutralizado. El potaje se tornó seguro para comer, mostrando cómo el poder de Dios, a través de Eliseo, podía transformar la muerte en vida. En la misma hambruna, un hombre trajo 20 panes de cebada como ofrenda a Eliseo. Este ordenó que se distribuyeran entre 100 hombres, pero su siervo dudó, diciendo que no alcanzaría. Con fe, Eliseo declaró que el Señor había prometido: «Comerán y sobrará». Milagrosamente, el pan se multiplicó, alimentando a todos hasta saciarse, e incluso sobró alimento. Este prodigio anticipaba mayores milagros de provisión en la historia de Israel. Naamán, un comandante del ejército sirio, sufría de lepra. Al oír sobre los milagros de Eliseo, viajó a Israel en busca de sanidad. Eliseo le dio una simple orden: debía sumergirse 7 veces en el río Jordán. Al principio, Naamán se enfureció, esperando un gesto más impresionante, pero sus sirvientes lo persuadieron de obedecer. Tras la 7ª inmersión, su piel fue restaurada, quedando tan limpia como la de un niño. Agradecido y humilde, Naamán reconoció al Dios de Israel como el único Dios verdadero. Eliseo rechazó los regalos ofrecidos por Naamán, pero su siervo Giesi, impulsado por la codicia, lo siguió en secreto para pedirlos en nombre de Eliseo. Naamán, siendo generoso, le dio plata y ropa. Al regresar, Eliseo confrontó a Giesi, ya sabiendo lo que había hecho. Como castigo, la lepra que había sanado a Naamán se aferró a Giesi y a sus descendientes para siempre, dejando en claro el alto costo de la deshonestidad y la codicia en el servicio a Dios. Mientras los discípulos de Eliseo construían un lugar donde vivir, la cabeza de un hacha cayó al río Jordán. Uno de los hombres, angustiado, explicó que la herramienta era prestada. Eliseo cortó un palo y lo lanzó al agua. De forma milagrosa, el hierro flotó. Este acto mostró que, incluso en problemas cotidianos, el poder de Dios se manifestaba, enseñando que nada es tan insignificante como para escapar de su atención. Cuando el ejército de Siria buscó capturar a Eliseo, Dios le reveló sus planes. Los arameos rodearon la ciudad donde Eliseo estaba, llenando de temor a sus habitantes. Eliseo oró para que los ojos de su siervo fueran abiertos, y éste contempló colinas repletas de caballos y carros de fuego divino. Luego, Eliseo pidió a Dios que cegara a los arameos. Los guió hasta el centro de Samaria, donde recobraron la vista y se encontraron rodeados por los israelitas. En un gesto de misericordia, Eliseo les perdonó la vida, y desde entonces los arameos cesaron sus invasiones a Israel. El rey de Aram sitió Samaria, desatando una terrible hambruna. La desesperación llevó a la gente al canibalismo, y el rey de Israel culpó a Eliseo, buscando matarlo. Eliseo profetizó que en un día la hambruna terminaría y habría abundancia de alimentos. Esa misma noche, el ejército arameo huyó aterrorizado, dejando atrás sus suministros. Los israelitas hallaron el campamento vacío, tomaron las provisiones y, tal como Eliseo predijo, la hambruna llegó a su fin. Años después, la mujer sunamita y su familia tuvieron que abandonar su hogar debido a una nueva hambruna. Al regresar, descubrieron que su tierra había sido ocupada. Desesperada, fue ante el rey para suplicar que le devolvieran sus propiedades. En ese momento, Giesi, el siervo de Eliseo, narraba al rey los milagros de Eliseo, incluyendo la resurrección del hijo de la mujer. Conmovido por la historia, el rey ordenó que le devolvieran la tierra y sus productos, mostrando cómo el favor de Dios llega en el momento preciso. Eliseo viajó a Damasco, donde el rey Ben-Hadad de Aram estaba enfermo. El rey envió a su siervo Asael para consultar a Eliseo si se recuperaría. Eliseo, al fijar su mirada en Asael, rompió en llanto, pues sabía que éste se convertiría en rey y traería devastación a Israel. Eliseo profetizó que el rey moriría y que Asael tomaría su lugar. Al día siguiente, Asael asesinó al rey y asumió el trono, cumpliendo la sombría predicción de Eliseo sobre el futuro de Israel. Eliseo envió a un profeta para ungir a Jehú como rey de Israel, dándole la misión de acabar con la casa de Acab y Jezabel, erradicando su malvado linaje.
Jehú, lleno de la unción de Dios, se levantó de inmediato para cumplir el juicio divino. En poco tiempo, ejecutó cada palabra pronunciada por los profetas contra la casa de Acab y Jezabel, trayendo justicia al pueblo de Israel tras años de opresión y maldad. Al llegar a Jezreel, Jehú enfrentó a la reina Jezabel, quien, sin temor, lo despreció desde una ventana. Jehú ordenó a sus sirvientes que la arrojaran, y al caer, murió siendo pisoteada por los caballos. Cuando intentaron enterrarla, solo hallaron su cráneo, pies y manos, cumpliendo así la profecía de Elías de que los perros devorarían su carne. La muerte de Jezabel marcó el fin de su reinado de terror y un momento decisivo en la historia de Israel. Cuando Eliseo ya estaba en sus últimos días, debilitado por la enfermedad, el rey Joás de Israel acudió a él, angustiado por el futuro de su reino. Eliseo le pidió que tomara un arco y flechas, le instruyó disparar una flecha por la ventana y luego golpear el suelo con ellas. Joás obedeció, pero solo golpeó el suelo 3 veces. Eliseo, frustrado, le reprochó que no lo hiciera con más fervor, advirtiéndole que debido a su falta de determinación, Israel solo vencería a Aram en 3 ocasiones. Incluso al final de su vida, la guía profética de Eliseo marcó el rumbo del destino de Israel. Tras la muerte de Eliseo, fue sepultado, pero el poder de Dios continuó manifestándose a través de él. Tiempo después, un grupo de israelitas, al enterrar a un hombre, fue sorprendido por una banda de saqueadores moabitas. En su prisa, lanzaron el cuerpo al sepulcro de Eliseo. Cuando el cadáver tocó los huesos del profeta, el hombre revivió y se puso de pie, demostrando que el poder de Dios operaba aún más allá de la muerte de Eliseo. Este último milagro cerró su vida con una declaración poderosa del alcance divino. La vida de Eliseo nos deja lecciones profundas sobre la fe, la obediencia y el poder transformador de Dios. A través de su historia, vemos que quienes siguen a Dios con fidelidad experimentan su intervención tanto en momentos cotidianos como en milagros extraordinarios. En primer lugar, Eliseo ejemplifica la importancia de la fidelidad y el servicio. Desde sus inicios como discípulo de Elías, mostró humildad y dedicación. Esta disposición le llevó a recibir una doble porción del espíritu de su mentor, confirmando que cuando servimos con un corazón sincero y obediente, Dios nos otorga bendiciones mucho más grandes de lo que podríamos imaginar. Los milagros realizados por Eliseo son un poderoso recordatorio de que Dios es el proveedor supremo en todas las circunstancias. Desde la multiplicación del aceite de la viuda hasta la resurrección del hijo de la tsunamita y la alimentación de 100 hombres con unos pocos panes, cada evento demuestra que Dios suple nuestras necesidades de maneras sorprendentes y a menudo inimaginables. La clave radica en depositar nuestra confianza en Él, incluso cuando enfrentamos situaciones que parecen insuperables. Además, la vida de Eliseo nos enseña el valor y el poder de la compasión. Su corazón estaba lleno de misericordia hacia los necesitados, y Dios usó esa compasión para traer sanidad, restauración y esperanza a los más vulnerables. De igual manera, somos llamados a ser instrumentos de la bondad de Dios, extendiendo amor y ayuda a quienes enfrentan dificultades. Por último, la historia de Eliseo destaca la soberanía absoluta de Dios. Desde la sanidad de enfermos hasta la protección de Israel frente a sus enemigos, cada acto revela que la mano de Dios está presente en cada detalle de la vida. Incluso tras la muerte de Eliseo, Dios realizó un milagro al devolver la vida a un hombre al tocar sus huesos, demostrando que su poder no tiene límites ni está sujeto al tiempo. A través de esta narrativa, somos recordados de que con Dios nada es imposible y se nos invita a depender de su fidelidad en todas las áreas de nuestra vida. Recemos juntos esta oración. Padre Celestial, nos presentamos ante ti con corazones humildes, reconociendo tu poder, tu misericordia y tu gracia, tan evidentes en la vida de tu siervo Eliseo. Así como realizaste milagros a través de él, restaurando vidas, sanando a los enfermos y proveyendo para los necesitados, hoy clamamos por tu intervención divina en nuestras vidas. Señor, pedimos perdón por las veces que hemos dudado de tu provisión. Tal como multiplicaste el aceite de la viuda y alimentaste a los 100 hombres con unos pocos panes, ayúdanos a recordar que tú eres el Dios de la abundancia, siempre fiel para suplir nuestras necesidades. Llena nuestros corazones de fe y confianza en ti. También pedimos tu purificación, Señor. Así como Naamán fue limpiado de su lepra, te rogamos que nos laves de todo pecado, que purifiques nuestro corazón y restaures nuestra integridad. Queremos acercarnos a ti con humildad, reconociendo que solo en ti encontramos redención. Padre, abre nuestros ojos, como lo hiciste con el siervo de Eliseo, para ver tu protección divina que nos rodea.
Aunque las batallas parezcan grandes, confiamos en que tú estás con nosotros, librándonos y guiándonos en cada paso. Y por último, te pedimos que soples vida sobre las áreas secas y estériles de nuestras vidas. Así como sanaste las aguas venenosas, te pedimos que sanes nuestras relaciones, nuestros hogares y cualquier parte de nosotros que necesite restauración. Derrama tu misericordia y haz que todo prospere bajo tu mano. En el poderoso nombre de Jesús, oramos. Amén. Déjanos saber en los comentarios cómo esta historia de Eliseo ha impactado tu vida. Nos encantaría escuchar tus testimonios y saber qué otras historias bíblicas te gustaría que compartamos. Gracias por acompañarnos hoy. No olvides suscribirte, darle like a este video y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos episodios. Que Dios te bendiga.